Daniel capítulo 10, versículos del 1 al 4. Voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les voy a pedir que sigan con la vista. Dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio en el capítulo 10 del profeta Daniel. Ya hemos leído versículos del 1 al 4. Estos versículos, aunque constituyen la introducción a esta sección profética y a la última sección profética de Daniel, capítulo 10, el capítulo 12, esta sección introductoria nos da un bosquejo bien sencillo que nos ayuda mucho para el estudio de la última parte ya del libro de Daniel. Y aunque se pueden surgir muchos otros bosquejos de esta sección, este es el que yo les traigo. Tenemos en primer lugar la palabra verdadera. Eso lo estudiamos el domingo pasado, cómo Dios mueve a Daniel a enfatizar la veracidad de su palabra. Ese es el primer punto que ya estudiamos el domingo pasado. En segundo lugar, tenemos el conflicto de los siglos. Dios le mostró a Daniel que el conflicto en el que se encontraba inmerso era un conflicto grande. Sí, hoy vamos a hablar un poquito de ese conflicto. Como el conflicto de los siglos. En tercer lugar, tenemos la posición ideal del hombre de Dios ante el conflicto de los siglos. ¿Cuál debería ser tu lugar? ¿Cuál debería ser la posición que tú, como hombre de Dios, como hijo, como hija de Dios, deberías asumir ante el conflicto de los siglos? En cuarto lugar, tenemos la provisión divina para los que le buscan en medio del conflicto de los siglos, o en los postreros días, podríamos decir también. Así que ese es un bosquejo bien sencillo. Hoy vamos a ver el segundo punto en el bosquejo, el conflicto de los siglos. Y en el estudio anterior, voy a recordar esto por la importancia que tiene. Es importante enfatizarlo tantas veces como sea posible, hermanos. Nosotros nos enfocamos en el estudio anterior en la afirmación, el énfasis que Dios mueve a Daniel a hacer en la veracidad de la palabra de Dios. Dice Daniel en el versículo 1: y la palabra era verdadera. Dios consideró importante hacer ese énfasis por muchas razones, y vimos por lo menos 4 de ellas el domingo pasado, pero dijimos que dentro de esas razones hay una que lleva el peso mayor, hay una que es la más importante a nuestro modo de ver, y es la siguiente:
Es importante enfatizar la veracidad de la palabra de Dios, porque Dios mismo es la palabra. Eso es importante. La palabra hablada es Dios, la palabra encarnada es Dios, la palabra eterna es Dios mismo. Entonces, cuando Dios habla, amados hermanos, es importante que nunca olvidemos que cuando Dios habla, Dios está poniendo, dice bien, Dios está poniendo a sí mismo como el garante y fiel cumplidor de su palabra. En otras palabras, nosotros podemos hacer compromisos y aunque en el mundo actual eso no se, la gente no cree en compromisos ni en promesas, sí sabemos que hace unos 60, 80 años atrás la palabra de un hombre tenía valor. Pero hoy en día confiar en palabra de hombres es casi como que echar tu jornal en saco roto. No era así hace 60, 70, 80, 100 años atrás. Cuando habían hombres de ley, la palabra de un hombre tenía valor. Ahora, con respecto a Dios, no sucede lo mismo que con respecto a los hombres. Cuando Dios pone su palabra sobre la mesa, repetimos, Él mismo se pone como garante y fiel cumplidor de su palabra. Mire con qué lindas palabras el apóstol a los hebreos lo dice. En la epístola a los hebreos, capítulo 6. Usted puede leer allí las palabras del Señor. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, Hebreos 6, capítulo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Así que tú puedes jurar por tu madre, por tu padre, por tus hijos, por tus hijas, por tu perro, por tu gallina, por tu puerca, por tu puerco, por tu vaca, por lo que se te venga en gana. Pero cuando Dios hace un juramento, cuando Dios pone su palabra sobre la mesa, no habiendo otro mayor que Él, yo mismo soy el garante. Yo cumplo lo que prometo. Eso es importantísimo, amados hermanos, que nosotros no lo olvidemos nunca. Ahora bien, dijimos en el estudio anterior que la revelación de Daniel básicamente tiene que ver, o la revelación que Dios hace a Daniel básicamente tiene que ver con lo que habría de sucederle a su pueblo en los postreros días. Eso tampoco podemos olvidarlo. Esta palabra que Dios revela a Daniel en visión tiene que ver con los postreros días. Ustedes recordarán que le dijimos que nosotros somos testigos de Jesucristo, ¿dónde? En los postreros días. Y ya tendremos que dedicar un espacio para un estudio sobre los postreros días. Pero es importante también que usted sepa que usted y yo estamos viviendo ahora mismo en los postreros días, aquellos de quienes Dios le habló a Daniel hace más de 2500 años atrás. Se miren los versículos 14 y 21 del capítulo 10 de Daniel, cómo Dios habla a Daniel. Dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Porque la visión es para esos días. Y Daniel, esto no es para ahora, para tu generación. Esto es para los postreros días. Versículo 13. Y en el versículo 21 le dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Como para poner el puño nuevamente. Todo esto que te voy a decir está escrito en el libro de la verdad. Ahí tienen ustedes el libro de la verdad. La palabra de Dios. Entonces, vamos a la segunda parada en nuestro bosquejo en esta mañana. Y la segunda parada, como ya dijimos, es el conflicto de los siglos, versículo 1.
Y cuando pensamos en el conflicto de los siglos, o ese gran conflicto que dice Daniel, que está teniendo lugar en el momento en que tiene su visión, entonces tenemos que recordar, o ir un poquito atrás en el libro de Daniel, el capítulo 7, váyase allí conmigo. En el capítulo 7, cuando hicimos nuestro estudio del capítulo 7, comenzamos a hablar del conflicto de los siglos, o el conflicto entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Libro de Daniel, capítulo 7, versículo 2 y versículo 3, mírelo allí conmigo, dice: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Recordamos cuando estudiamos el capítulo 7 que los 4 vientos del cielo, hermanos, describen a la totalidad de los poderes de este mundo. Las aguas del gran mar hacen referencia a naciones o multitud de gentes y de pueblos. Eso es importante no olvidarlo. Ahora bien, básicamente Daniel nos está diciendo que el mundo, tal y como lo conocemos hoy, es un mundo en conflicto. Aun cuando ha habido periodos cortos o largos de paz, el mundo, desde los días de Adán y Eva hasta nuestros días, es un mundo en conflictos. Conflictos en donde se involucran tanto poderes espirituales como poderes humanos. Efesios capítulo 6 habla de la lucha que el creyente tiene, y Pablo le dice a los creyentes en Efesios 6 que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 4 poderes describe Pablo, 4 describe también Daniel en su libro. Entonces, si nosotros miramos las visiones de Daniel, de muchas maneras, todas apuntan a este conflicto que, repito, tuvo su comienzo allá por el huerto del Edén, cuando Satanás sedujo a nuestros primeros padres y lo llevó a una confrontación contra Dios. Ese conflicto se extiende por toda la historia hasta nuestro tiempo, y seguirá hasta el final de los tiempos, cuando el Señor vendrá y aplastará definitivamente a Satanás y a todos los que le siguen y le sirven. Entonces el Señor restaurará el reino, restaurará las ovejas perdidas de su casa, y nos dará, nos dice Juan en Apocalipsis, según su promesa, y Pedro también nos dice en sus epístolas, un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso es importante. Vivimos en un mundo en conflicto, hermanos. La paz ha sido relativa. Ni siquiera la Organización de las Naciones Unidas lo ha logrado, desde su origen hasta el día de hoy, que haya paz en el mundo. No ha logrado nada. De hecho, los últimos conflictos que están teniendo lugar ahora en el mundo, ya mucha gente dice que no tiene sentido que siga existiendo Naciones Unidas. Eso es una mentira, es una falsedad, y es la realidad, porque los hombres no pueden resolver el problema. Al contrario, lo que hacen es profundizar más, cavar más hondo en el problema y complicar más las cosas. Pero vamos a seguir. Es importante también decir que no podemos entender a cabalidad el capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12 del libro de Daniel si lo aislamos de todo el libro de Daniel. Usted se da cuenta que ya volví al capítulo 7 y hice referencia al capítulo 7, pero mire más.
El capítulo 2 y 7 nos proveen visiones de Daniel. Pero en esas visiones, Daniel nos describe su visión y tal parece que Daniel está pintando un cuadro. Daniel utiliza imágenes pictóricas para describir las visiones en el capítulo 2 y en el capítulo 7. Ahora, estas visiones del capítulo 2 y el capítulo 7 están conectadas una con la otra y al mismo tiempo están conectadas también con esta última sección del capítulo 10 al 12 de Daniel. La diferencia es que en los capítulos 10 en adelante ya Daniel no acude a las herramientas, a las imágenes pictóricas para describirnos la visión, sino que él nos da una descripción más verbal. Usted no ve imágenes, mírese el capítulo 10, 11 y 12 y hay una narración, hay una descripción en palabras y él no hace mucho uso de las imágenes en esta sección del 10 al 12. Pero básicamente Daniel está hablando del mismo conflicto, no de otro, sino del mismo conflicto. En el capítulo 11, que lo vamos a estudiar o lo estamos estudiando en conexión con el 10, porque todo es una sola sección, Daniel se enfoca en el conflicto entre el reino de Persia y el reino de Grecia. Váyase allá a la visión de las 4 bestias en el capítulo 7 y usted va a ver allá cómo se describe a Persia, cómo se describe a Grecia. Va a ver cómo se describe a los 4 reyes que surgieron después de la caída del imperio greco-macedonio de Alejandro Magno. Y acá en el capítulo 10, 11 y 12 usted va a ver que él sigue hablando de cómo después de la caída de Grecia algunos de los líderes que se repartieron el imperio todavía están en conflicto. Eso es lo que vemos en los capítulos, específicamente en el capítulo 11, lo vamos a ver en su momento. Egipto y el Cuerno Pequeño son divisiones del imperio greco-macedonio, y de Egipto y el Cuerno Pequeño se habla en el capítulo 11. Ahora bien, en medio de ese conflicto, de ese gran conflicto del que Daniel nos habla a partir del capítulo 10, ¿quién se encuentra? Está por un lado Persia, está por otro lado Egipto, está el Cuerno Pequeño, y en el medio del conflicto, ¿quién está? La iglesia de Jesucristo, el pueblo escogido, la familia de Dios. Incluso, hermanos, geográficamente hablando, si nosotros vamos y fuésemos a hacer una interpretación literalista, si usted se fija en la geografía, hasta geográficamente, la nación de Israel se encuentra en el medio del conflicto de los siglos. La nación de Israel está en el medio del conflicto. Por el norte tiene a Turquía, a Siria. Por el noreste tiene a Irán, la Persia de las Escrituras. Por el sur tiene a Egipto, a los palestinos, a Yemen. Cualquiera diría qué casualidad. Pero aún, si usted quiere interpretarlo literalmente, no puede huir de esa realidad. El pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, formada por judíos convertidos y gentiles convertidos, está en el medio del conflicto de los siglos. Así que cuando miramos ahora mismo el cuadro, la geografía política de las naciones y este conflicto en Medio Oriente, eso es sencillamente la parte de la antesala del conflicto en el que en los últimos días, en estos posteriores días, la iglesia se verá involucrada.
ahora es Israel, el Israel histórico. Pero la escalada del conflicto debe seguir creciendo. Eso debe seguir creciendo. Y la iglesia de Jesucristo, que es el verdadero Israel, no está exenta de ello. Por eso hay que mirar el libro, hermanos. Hay que mirar el libro en oración y estar apercibidos, clamando a Dios, porque estamos, como dice la Escritura, viviendo los postreros días. Eso no lo olviden jamás. Entonces vamos a volver al capítulo 10. El Señor le dice a Daniel que desde el momento en que se dispuso a buscar a Dios, comenzó una fuerte oposición que se extendió por espacio de 21 días. Literalmente, versículo 12 lo dice. Ahora, ¿quién o quiénes son los opositores? ¿Quiénes son los que se oponen a Dios para que Dios no llegue a Daniel con la respuesta a su oración? Vamos a ver. En primer lugar, tenemos al príncipe de Persia, versículo 13. El príncipe de Persia, ya lo dije hace un momento, la Persia antigua es la actual nación de Irán. Irán, el actual Irán, es, de acuerdo con las noticias que estamos escuchando diariamente, es uno de los principales instigadores y apoyos del Estado árabe terrorista palestino y libanés. Ha sido Irán la que ha estado apoyando y preparando a los terroristas de Hamas para hacer lo que han hecho en Israel. Eso usted no lo va a ver en las noticias de la televisión cubana. ¿Oyó? Eso usted no lo va a ver, pero yo se lo estoy diciendo y se lo estoy mostrando con la Biblia. Persia, aunque hubo momentos en la historia pasada en que los gobernadores persas fueron condescendientes con el pueblo escogido, esa no ha sido la norma a través de la historia. A través de la historia, los persas han sido, hasta el día de hoy, los peores enemigos, no solamente de los judíos, del cristianismo. Actualmente en Persia, Irán, ser cristiano está penalizado con la pena de muerte, por si usted no lo sabía. Y uno de sus grandes propósitos es dominar al mundo entero y barrer de la faz de la tierra a todos los judíos y a todo el que invoca el nombre de Jesucristo. Lo que hay detrás del conflicto ese que ustedes están viendo hoy en día en las noticias es eso. No solamente el exterminio total de los judíos, sino la eliminación del nombre de Jesucristo del mundo entero, para establecer ellos su religión. Eso es importante decirlo, para que a nadie le sorprenda y lo pensemos bien antes de tomar partido de uno o de otro lado. No vaya a ser que nos encontremos del lado equivocado. Entonces, el segundo gran enemigo, el segundo gran opositor, ¿quién es? Bueno, nos dice el texto que es el príncipe de Grecia. Mire, hay un príncipe en Persia, hay un príncipe en Grecia que se han estado oponiendo a Dios para que la respuesta a la oración de Daniel no llegue. Entonces, hermanos, eso lo dijimos cuando estudiamos el capítulo 7, vamos a recordarlo hoy nuevamente porque es también importante. Detrás de la silla de gobierno de las naciones de la tierra hay poderes espirituales que gobiernan. Hay un príncipe que gobierna el reino de Persia en la antigüedad y ese príncipe sigue gobernando a Irán en el presente. Todas las naciones tienen un gobernador. Ahora, viéndolo en el contexto de las Escrituras, sabemos por las páginas del Nuevo Testamento que el Dios de este siglo, ¿quién es? Satanás, el príncipe de la potestad de las tinieblas,
Así lo describe nuestro Señor en las páginas del Nuevo Testamento. Y volviendo a Pablo, cuando Pablo escribe a los Efesios y le habla de la guerra espiritual, Pablo les advierte que como iglesia, usted y yo estamos batallando contra, por lo menos, contra 4 poderes espirituales en las regiones celestiales. Son fuerzas demoníacas que actúan en el mundo ahora mismo. Eso no podemos ignorarlo, hermanos. Los 4 vientos del cielo son 4 poderes que se mueven en el mundo y arrastran a las naciones a un conflicto con el único propósito de destruir a Dios y a su pueblo. Ese es el objetivo de Satanás: intentar destruir a Dios y a su pueblo, intentar destruir la familia tal y como Dios la diseñó, el matrimonio tal y como Dios la diseñó, intentar seducir a la juventud y destruirla. Ese es el propósito de Satanás. Entonces, Daniel está orando, Daniel está clamando a Dios, está haciendo oración y ayuno. Pasa un día, pasan 2, llega la semana, se va la semana, la respuesta no llega. Daniel sigue clamando, Daniel sigue clamando. A los 21 días, tiene una visión del Hijo del Hombre, de Jesucristo, y ahí profundizaremos en su momento también. Y el Señor mismo le dice: desde el día en que te dispusiste a buscar el rostro de Dios, a humillarte y orar, fue oída tu oración, y yo he venido para darte la respuesta. Yo estoy aquí por causa de tu oración. Y vine a revelarte lo que va a acontecer a tu pueblo en los últimos días. Así que, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de conflicto, tiempos en que la escalada belicista contra el pueblo de Dios, contra la iglesia de Jesucristo, va a ir creciendo. Ahora bien, ¿cuál es la buena noticia para la iglesia de Jesucristo en estos postreros días? La buena noticia la tenemos en palabras de nuestro Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tu victoria y mi victoria está segura. Tu victoria y mi victoria no depende del escudo de hierro que los Estados Unidos e Israel han levantado en torno al Estado hebreo. Ellos han diseñado un escudo de hierro para destruir todos los misiles que le tiran, y pocos misiles logran entrar a Israel. Yo he estado mirando por internet las imágenes de cómo destruyen los misiles en el aire y no caen a tierra. Parece una escena de fuegos artificiales, pero son bombas. Entonces, hasta ahora Israel ha estado logrando repeler todo eso, impedir que cientos de misiles caigan en su territorio. Pero mire, si el escudo de hierro le ha sido tan efectivo, más efectivo y poderoso que el escudo de hierro es el escudo nuestro, que es Jesucristo. Y Él es el que al final se levantará y peleará, no por el Estado judío, sino por todo el Israel de Dios, que no es solamente judío, la iglesia esparcida por todo el mundo. A medida que el conflicto sigue escalando y las cosas parezcan que van a seguir de mal en peor, y muchos tengan miedo porque parece que ya el fin viene, en la medida que todo eso sucede, debemos estar alerta, porque mientras más cerca estemos de lo que puede parecer el fin, no, estamos más cerca de ver el cielo abrirse
y el Señor descender en las nubes del cielo para librar a su pueblo, para librar a su iglesia, el verdadero Israel. Hermanos, miren, si nosotros deseamos entender cómo el conflicto de los siglos, ese gran conflicto del que Daniel nos habla en su libro, va a ir creciendo a lo largo de toda esta época que estamos viviendo, lo único que necesitamos hacer es dedicar tiempo a la lectura de la Biblia en oración y ayuno. Si usted prepara su corazón como Daniel para orar y estudiar su Biblia, estudiar la palabra de Dios, como estamos haciendo aquí, o en grupos pequeños, en los hogares, o de forma individual, usted solo en su casa, usted va a entender toda la geografía del conflicto de los siglos. Y usted va a estar mejor preparado como hijo o hija de Dios para vivir en estos postreros días. Yo no voy a describirlo todo en esta mañana, solo les voy a dar un ejemplo con el deseo de provocarlos a la lectura de la Biblia en oración y ayuno. En la página de nuestro Nuevo Testamento, varios escritores, por no decir todos los escritores del Nuevo Testamento, nos dan detalles del conflicto de los siglos. Ahora bien, los 4 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, nos describen acontecimientos que tendrían lugar en los postreros días. Yo voy a citar solamente a Lucas en esta mañana y les voy a dar las referencias en Mateo y Marcos para que ustedes, si lo desean, puedan estudiarlo en casa. Ahora, repito una vez más, es importante que usted no pierda de vista mientras lee y estudia que la palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios se va a cumplir y nadie puede impedirlo. Recuerden que Dios le está mostrando a Daniel lo que está escrito en el libro de la verdad. Y como dice el mismo Señor, lo que está escrito está. Nadie puede quitar. Nadie puede cambiar lo que está escrito. Los judíos intentaron que Pilato quitara el texto de la cruz. Yo le digo, lo que es escrito está escrito. Eso no lo quita nadie. Pilato no lo dijo porque le salió del corazón. Dios lo mandó, Dios lo empujó a decirlo. Y una vez que Dios lo escribe, ¿quién podrá quitarlo? Así que eso es importante. Entonces, la última semana, la semana de la Pasión, lo que comúnmente, tradicionalmente conocemos como Semana Santa, Jesucristo y los apóstoles entraron a Jerusalén, la entrada triunfal en Jerusalén. Estando en la ciudad de Jerusalén, saliendo del templo, los discípulos admiraban los edificios del templo, la belleza, el esplendor, la gloria de aquel edificio. Y le hablaron al Señor de eso, de la belleza de aquel templo. Ahora, ¿qué respondió el Señor? Miren la respuesta del Señor. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 6. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. En toda esta gloria, toda esta belleza que ustedes están viendo, vienen los días en que todo eso va a ser destruido. Ya de eso le hablamos cuando estudiamos la semana 70 de Daniel, las 70 semanas. Eso ya se cumplió en la historia pasada de Israel. Ahora, imagínense el golpe que deben haber sentido, el golpe emocional en la mente, en el corazón de los discípulos cuando escuchan al Señor decir, nada de esto va a quedar en pie. Hermanos, el templo de Jerusalén era símbolo y orgullo de la nación judía, del pueblo hebreo, de los israelitas. La destrucción del templo, la caída del templo significaba la caída de la ciudad completa, significaba la caída de su religión, significaba la pérdida de su identidad nacional. Que el templo fuera destruido significaba la destrucción de ellos mismos como pueblo y como nación. Así que
No es extraño que los discípulos le preguntaran al Señor: bueno, Señor, ¿y cuándo va a suceder todo eso? ¿Cuál será la señal que nos dirá que todas esas cosas ya están para suceder? Mire la respuesta del Señor, versículo 8 de Lucas. Dice: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando llegáis de guerras y de sedición, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Todo eso se cumplió en aquellos días de la caída de Jerusalén. E incluso después de eso han seguido surgiendo muchos falsos cristos, muchos falsos mesías. Hasta en el presente siguen surgiendo falsos cristos y falsos mesías, lo cual indica que estamos viviendo, como dice el Señor, los postreros días. Verso 10, sigo allá. Dice: entonces les dijo: se levantará nación contra nación. Comienzan los conflictos entre naciones, y reino contra reino, y habrá terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo, dice el Señor. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas. Recuerden que el Señor está hablando aquí: ¿a quién? A sus discípulos, a los primeros miembros de la iglesia del Nuevo Testamento. Dice: ustedes van a ser perseguidos. Muchos van a ir a las cárceles, muchos serán llevados ante reyes, ante gobernadores. ¿Por causa de quién? Del nombre de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Que aunque ahora el ojo del huracán apunta a la nación de Israel, a medida que nos acercamos al fin, el ojo del huracán no será solamente el Israel étnico, sino el Israel espiritual, la iglesia de Jesucristo. Sí. Mira el verso 13: y esto os será ocasión ¿para qué? Para dar testimonio. Es decir, que la escalada del conflicto, a medida que nos llegamos al tiempo del fin, Dios la va a usar como un medio para que su pueblo, su iglesia, su casa, su familia dé testimonio. Por eso le dije en el domingo anterior, y lo repetí al principio, que somos llamados a ser testigos de Jesucristo en los postreros días. En los postreros días. Entonces dice el verso 14: proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. ¿Sí? Ustedes no tienen que poderse analizar qué respuesta voy a dar, qué respuesta será la mejor. ¿Por qué razón? Dice el Señor: porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no pueden resistir ni contradecir todo lo que se oponga. Dios mismo va a estar con su iglesia, con su pueblo, en medio del gran conflicto en los postreros días. Verso 16 sigue diciendo: mas seréis entregados aún por vuestros padres. Esto es lo más triste. Mire, hermano, para mí lo más triste en los postreros días es esto. No es que yo pueda correr el riesgo de morir. Lo más triste es que muchos de nosotros vamos a ser objeto del desprecio de nuestra propia familia. No todos, pero muchos. Dice: y seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos, no a todos. Muchos van a morir, muchos van a sufrir eso. Dice: y seréis aborrecidos de todos. Sí, ahí sí se incluye toda la iglesia. La iglesia será objeto del odio de todos por causa del nombre de Jesús. Hermanos, miren, esto no puede estarse refiriendo, esto que acabo de leer acá, no puede estarse refiriendo a la nación de Israel. ¿Saben por qué? Porque los judíos no creen en Jesucristo. El mismo día que Hamás penetró el territorio de Israel, masacró a tanta gente y se llevó tantos rehenes, ese día era el día más importante en el judaísmo. Era un día para celebrar, era un día para leer las escrituras públicamente, orar y dar gracias a Dios. Un grupo de judíos ortodoxos intentó levantar una carpa en la capital del estado de Israel, Tel Aviv, y los grupos LGBTI más se opusieron y le tumbaron la carpa.
Pero ellos mismos mandaron una comitiva de ellos a Jerusalén a hacer una marcha con la bandera de colores. Ellos sí podían hacerlo, pero los otros no. Seréis objeto del odio del mundo. Entonces, se está hablando de la iglesia. Está hablándole al Israel espiritual, a los que creen en Jesucristo. Sigue verso 18. Pero ni aún un cabello, mira el compromiso de Dios. Por eso al principio quise enfatizar la veracidad de la palabra de Dios. ¿Entienden? Mira el compromiso de Dios. Ni aún un cabello de vuestras cabezas perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Es decir, que aunque muchos quizás van a morir, ni siquiera la muerte podrá arrancarlos de las manos de Dios. Ni un cabello de su cabeza se va a perder. La muerte no podrá retener a ninguno de aquellos que mueran por causa del nombre de los postreros días. Ahora, vuelve al verso 20 y sigue diciendo: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ellas váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Literalmente eso se cumplió en el año 70 después de Cristo. Y así usted puede seguir leyendo todo el capítulo 21 de Lucas. No voy a leerlo completo, pero el punto es este, hermano. Estamos viviendo probablemente en la última etapa del conflicto de los siglos. No sabemos cuándo va a venir el Señor, pero sí podemos decir que el Señor está cerca y que la iglesia de Jesucristo está llamada a ser testigo de Jesucristo en los postreros días. Eso es importante. Otra cosa importante es esta: que la iglesia de Jesucristo no olvide que Dios está comprometido con su pueblo para llevarlos a través de ese conflicto a puerto seguro, a una victoria segura. Satanás se levantará con toda su fiereza en estos postreros días. En cualquier momento él se puede levantar y levantará una guerra encarnizada contra el Israel de Dios. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, es Rey de reyes, y los que están con Él son santos, amados y fieles. El compromiso de Dios es de eternidad a eternidad. De manera, hermanos, que será inevitable que a veces usted se preocupe, usted siente un poquito de temor al ver tanta convulsión en el mundo, tanta agitación en el mundo. Pero si eso le está pasando ahora mismo, vaya al libro de la verdad, vaya a la palabra de Dios. Dios nos ama tanto que nos está mostrando más de 2500 años antes de nosotros. Dios está revelándole a Daniel lo que habría de acontecerle a la iglesia de Jesucristo en los postreros días, con el único propósito de que la iglesia no sea sorprendida, sino que la iglesia esté preparada y confiada de que aquel que prometió es fiel para cumplir lo que ha prometido. Porque siendo que no podían jurar por ningún otro mayor que él, porque no existía, él juró por sí mismo. Y su juramento es inquebrantable. Que el Señor nos bendiga y Él nos ayude como iglesia a levantarnos y ser testigos en estos días de conflicto. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Rogamos que tú nos perdones si en algún punto fallamos. Sabemos que ya estamos viviendo los días finales. No sabemos el tiempo que resta,
Pero Dios mío, queremos estar preparados, sea que estemos en Cuba o en cualquier otro rincón del mundo. Queremos como iglesia estar apercibidos y como Daniel velando, orando, para conocer cuál es el siguiente paso tuyo en medio del conflicto de los siglos y ser parte activa de tu propósito, Señor, para la redención de tu pueblo en estos postreros días. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Antes de dejar este lugar, hermanos, ya estamos en el mes de noviembre. Ya noviembre está caminando.